Muy bien, amados, en esta noche continuamos con nuestra serie sobre la oración y vamos a hablar sobre la oración por la extensión del reino de Dios. La oración por la extensión del reino de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Qué tremenda esa verdad, ¿no? Una cruda realidad. Estuvimos hablando anteriormente acerca de la oración intercesora. En esta ocasión vamos a hablar de la oración intercesora, pero a favor del avance del reino de Dios en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todos los países del mundo. La oración por la extensión del reino. Notemos cómo el apóstol Pablo en esta carta que está mandando a una iglesia ubicada en Tesalónica, allá en el Asia Menor, personas que se han convertido, que ya eran de la familia de Dios, él les escribe esta carta y dentro de la carta, en todo lo que les está diciendo, les pide oración. ¿Sí notaron eso? Versículo 1. Hermanos, orad por nosotros. Les pide oración. Eso es humildad también en el apóstol Pablo. Ahora, cuando él dice orad por nosotros, se está refiriendo a un grupo, y ese grupo era su equipo de trabajo, de misiones, de predicación, que incluía en este caso muy específico a Silvano y Timoteo, que eran dos de su equipo de misiones, que de igual manera habían estado con los hermanos de Tesalónica. Usted lo puede leer en el capítulo 1, versículo 1. Son los remitentes de esta carta, y Pablo les dice: orad por nosotros. Reconoce que necesitan oración de la iglesia. Reconocen que necesitan oración porque la oración es muy necesaria. Lo hemos visto desde el comienzo que estamos hablando sobre la oración. El primer tema que dimos fue la importancia de la oración. Y de ahí para acá venimos ya con este, creo que es el noveno tema que damos en esta serie sobre la oración. Entonces el apóstol Pablo pide oración, no solo por él, sino por su equipo de predicadores, y en esta petición o en esta oración pide por tres cosas. Uno, que la palabra del Señor corra. Mire qué importante esto. Ahora, recuerden que los tesalonicenses habían sufrido persecución por causa del evangelio y estaban pasando por situaciones difíciles también. El apóstol Pablo mismo sufría persecución. Muchas veces estuvo en la cárcel por causa del evangelio, no por otras causas, por causa del evangelio. Y los mismos hermanos de Tesalónica, muchos de ellos padecieron persecución terriblemente, de tal manera que algunos hasta los mataron. Algunos hijos quedaron huérfanos, mujeres quedaban viudas y estaban viviendo una situación bastante complicada de persecución contra la iglesia. En medio de todo eso, el apóstol Pablo dice: oren por nosotros para que la palabra del Señor corra. Qué interesante eso. El apóstol Pablo no se desvió de su visión. No quitó la mirada del llamado que Dios le había dado en medio de todo lo que vivían aún en ese tiempo. Y él dice: oren para que la palabra del Señor corra. Ahora, ¿de qué manera había de correr la palabra del Señor? El significado aquí de correr es progreso rápido y sin estorbos de la palabra del Señor. Que la palabra de Dios corra es que la palabra de Dios progrese en la predicación y vaya avanzando y vaya creciendo y vaya llenando las ciudades, las comunidades, las sociedades y el mundo entero. La predicación del evangelio todavía sigue en el mundo y todavía sigue habiendo necesidad de orar para que la palabra del Señor corra. Ahora, esto implica, de igual manera, implica los medios a través de los cuales ha de correr la palabra del Señor. Los medios a través de los cuales ha de correr. ¿Cómo va a correr la palabra del Señor? En primer lugar, va a correr a través de los pies de los mensajeros, de los que llevan el evangelio, de los que comparten de Cristo al vecino,
al compañero de trabajo, al amigo, ¿qué decimos? A cualquier persona con quien usted se relaciona. Alguien ha hecho un estudio, una estadística, y ha dicho que por lo menos, como mínimo, cada creyente tiene a su alrededor 7 personas no creyentes con quienes se relaciona. Mínimo 7, mínimo. O sea que hay muchos que pueden relacionarse con más de 7, que no son creyentes, que necesitan a Cristo. Eso quiere decir que todos los que tenemos a Cristo, que conocemos de Cristo, tenemos mínimo a 7 personas responsables. Nosotros somos responsables de hacerles conocer de Cristo a esas 7 personas. Y si son 10, y si son 15, y si son 20, y si son más, pues con mayor razón, ¿verdad? Pero tenemos algo que debemos hacer correr. Dice Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que el evangelio corre, la palabra del Señor corre a través de los pies de los que van a llevar las buenas nuevas, a llevar el mensaje del Señor. Y recuerde, usted no se frustre porque es que yo tengo un llamado a las naciones, yo voy a ir al África, a la India, a la China, y resulta que usted dice: es que es mi llamado allá, y no le habla nadie de Cristo acá porque es que su llamado es a la China y a África y por allá. Hace unos días hablábamos algo así parecido y decíamos que si alguien dice eso y que tiene un llamado a la China, pues quiero decirle que aquí en Buga hay chinos. ¿Cierto que sí? Aquí en Buga hay chinos. Que tiene un llamado no sé a qué otra nación. Bueno, no tienes excusa de esperar que el Señor te lleve a esa nación, porque aquí están muy cerca de ti. Y si tú no has ido, Dios los está trayendo. Yo alguna vez dije que qué bueno ir a Venezuela a predicarle a venezolanos, y el Señor me los trajo acá. No me ha llevado allá, pero el Señor me los trajo. Y gracias a Dios por esas oportunidades, esos privilegios. Así que no hay excusa, amados hermanos. Oración para que la palabra del Señor corra. Otra forma como corre la palabra del Señor es a través de los vientos, las ondas del aire. ¿Cómo así? Claro que sí. Salmo 104:4 dice, Salmo 104 versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los medios de comunicación existentes, ir huyendo de un lado a otro, pero no salieron huyendo por allá lamentándose de su situación de estar esparcidos, sino que a donde iban predicaban a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí la escritura, Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta ese esparcimiento o esa esparcir de los cristianos lo usó Dios para que su palabra corriera. ¿Qué tal eso? Así que si cosas suceden, que tengamos que salir, que tengamos que ir a algún lugar, llegar a algún sitio, siempre piense: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga aquí? Señor, ¿a quién quieres tú que yo le hable? Les contaba el domingo que en los bloqueos que nosotros tuvimos, pasamos 5 bloqueos para ir al aeropuerto el viernes pasado. 5 bloqueos, nunca me ha demorado 5 horas yendo de Buga al aeropuerto. Pero pasamos 5 bloqueos, pero en cada bloqueo dejamos Nuevos Testamentos. En cada bloqueo dejamos, porque me los llevé y dije yo: aquí, si algo, ahí vamos a aprovechar y vamos a dar la palabra del Señor. Vamos a entregar la palabra del Señor. Y en ese tiempo, solamente con mi esposa le decía: digámosle, Señor, enséñanos, ¿qué quieres enseñarnos? ¿Qué quieres que veamos en medio de todo esto? ¿Qué es lo que quieres que entendamos de esta situación? Y lo único que veíamos era gente necesitada de Dios. Gente necesitada de Dios. Es lo que hay en este momento. Nadie rechazó lo que ofrecimos. Nadie rechazó. El testimonio de los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí esta noche? Si cada uno de los que estamos aquí le habláramos solo a uno nomás, mire, sería el doble de los que estamos aquí. Otro grupo tan igual al que estamos aquí,
que mañana nomás, si cada uno mañana le hablara a uno solito del Evangelio de Cristo Jesús, sería un número igual a este de personas que estarían recibiendo el Evangelio mañana nomás. Si solo a uno se le hablara. Pero si tiene la oportunidad de hablarle a 2, a 3, a 4, mucho mejor todavía. ¿Están de acuerdo? Oración para que la palabra del Señor corra. Pero también dice, y sea glorificada. ¿Cómo se glorifica la palabra del Señor? Esa es otra parte de la petición que Pablo está haciendo aquí. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cómo se glorifica? Siendo recibida por las personas que la escuchan, llevando fruto de almas salvadas y transformadas. Ese es el efecto que produce la palabra de Dios en los corazones de aquellos que reciben esta gracia y esta salvación de parte del Señor. El apóstol Pablo añade, así como lo fue entre vosotros, dice ahí el versículo 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre los tesalonicenses. Si usted lee desde la primera carta a los tesalonicenses, usted se va a dar cuenta cómo Pablo enfatiza el efecto que produjo en ellos el haber recibido ellos la palabra del Señor. Y él les dice, ustedes la recibieron el Evangelio no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios. En medio de persecución la recibieron con gozo, la recibieron como algo tan grande, tan hermoso, que eso hizo que ellos se convirtieran de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y él les habla de 3 cosas muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Cómo ellos manifestaban eso en sus vidas: fe, esperanza y amor. Son 3 características, como alguien dijo, de una iglesia viva. Y Pablo lo menciona a los tesalonicenses: fe, esperanza y amor. Si en usted como hijo, como hija de Dios hay fe, hay esperanza y hay amor, esas 3 características están mostrando que tú eres un cristiano que andas fructíferamente en el Señor, que estás caminando llevando fruto para Dios. Fe, esperanza y amor. Ahora, dice el apóstol Pablo también que allí, a través de ellos, como dice, así como lo fue entre vosotros, porque a través de ellos y a partir de ellos, dice que el evangelio se regó por toda Macedonia. Se regó por todas partes, a partir de los hermanos. Ni siquiera fue Pablo el que tuvo que ir a estar predicando en otros lados. Él les predicó a algunos y esos llevaron el evangelio a otros muchos más. Tanto que dice él, ni siquiera tuvimos necesidad de ir a predicar a tal parte, porque ya ustedes lo habían hecho. Bendito el nombre del Señor. Cuando la iglesia, los cristianos amados, tomamos la responsabilidad de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, ese privilegio de predicar el evangelio, pues esto va a correr, la palabra del Señor va a correr y va a ser glorificada como Dios quiere que sea. ¿Cuántos han conocido el evangelio a través de ti? Pero también el apóstol Pablo en esta petición dice que fueran librados de hombres perversos y malos, dice el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Recuerde que él está diciendo, oren para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada, y ahora dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Siempre han existido los enemigos del evangelio, siempre. Eso era ya en el primer siglo. Apenas la iglesia estaba creciendo y expandiéndose en el mundo romano, del imperio romano. Pero siempre han existido, hoy también existen y van a seguir existiendo enemigos del evangelio, los que se resisten y quieren impedir la predicación del evangelio, los que se oponen a la predicación del evangelio. Siempre los van a ver, van a existir siempre. Los que desprecian y persiguen aún a los que aman a Dios. Bueno, hay un caso curioso, interesante, creo que fue hoy o ayer, a la vicepresidente de la República de Colombia, la Corte Constitucional le prohibió rezar en público, aquí en nuestro país. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué no? Es que Colombia es un país laico, entonces no se puede hacer eso, y menos de un funcionario público, porque eso quiere decir que entonces está imponiendo una creencia, una religión a todo un país donde mucha gente cree lo que quiere y lo que sea.
Interesante el asunto. Ahora, tienen razones supuestamente legales para eso, pero también sucedió algo en Cali. Espero que haya sido un video montaje, pero no sé si es verdad, no lo comprobé. Pero dicen que en Cali pusieron en lugar de la estatua de Sebastián de Belalcázar una cabra. Allá donde estaba la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali, que tumbaron, pusieron una cabra. ¿Quién la puso? No se sabe. Eso fue algo que salió por ahí. Por eso digo, no lo he confirmado, no lo averigüé, si eso era algo verídico, así como lo vi en un video de esos que salen. Pero es curioso, porque pareciera ser que en este tiempo y en estas nuevas generaciones hay como una especie como dijo un joven en otro lugar hace tiempo que hubo también unas marchas, derribó una imagen religiosa y lo cogieron y todo esto, y luego preguntó que por qué él había hecho eso, y dijo: yo odio todo lo que sea de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, lo odio. Terrible y triste, ¿verdad? Terrible y triste. Que en eso están cayendo muchos, y más lamentablemente mucha juventud. Necesitamos orar a Dios para que muchos de esos jóvenes vengan al Señor. Sabemos que muchos están equivocados, están perdidos, y que están viviendo vidas de hecho sin Dios, sin Cristo, pero necesitan conocer de Dios. El apóstol Pablo dijo: oremos para que seamos librados de hombres perversos y malos. Los había en ese tiempo, los hay hoy. Siempre los ha habido, hombres perversos y malos, pero también hay quienes reciben el Evangelio, la gracia de Dios, la salvación del Señor. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dijo esto? Dice el versículo 2, terminando: porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Cuánto quisiera uno, verdad? Que todas las personas creyeran. Como Pablo mismo le dijo a uno de esos gobernantes ante quien él fue llevado para ser acusado. Y le dice este hombre al final, le dice: uy, por poco me persuades a ser cristiano, Pablo, le dijo este hombre eminente. Y Pablo le dice: oh rey, por poco o por mucho, ojalá tú fueras como yo, le dice Pablo, excepto estas cadenas. En otras palabras, que ese hombre también se convirtiera y conociera a Cristo. Era la pasión del apóstol Pablo, era su mayor preocupación, que el evangelio fuera predicado. No es de todos la fe, pero hay muchos que de hecho recibirán esa gracia de Dios. La falta de fe produce hombres malos y perversos. ¿Qué le queda al hombre? ¿Qué le queda a la mujer que no tiene fe? Que no cree en Dios, que no espera en Dios, que no teme a Dios. ¿Qué le queda? Ser perverso y malo. Procurar ser bueno en lo que pueda por ahí, pero no le queda otra alternativa más, sino que actuar en sus propias reacciones, en sus propias emociones, en su propia forma de pensar. No le queda otra cosa más que hacer. La falta de fe es autodependiente, o sea que la persona depende de sí mismo. La falta de fe es altiva, vuelve a una persona altiva, soberbia y arrogante, porque piensa que puede tener el mundo en sus manos, controlarlo todo, y que tiene que solucionarlo todo por sus propios medios, porque no tienen en quién confiar, a quién acudir, en quién creer. La fe produce, oiga bien, lo contrario, la fe produce hombres y mujeres de bien, porque te lleva a saber y a creer y a confiar en un Dios que es verdadero, que es real, en un Dios que nos habla por su palabra, por su Espíritu Santo. Un Dios que nos revela su carácter y sus propósitos a través de su bendita palabra. La fe produce hombres y mujeres de bien. La fe es una riqueza exclusiva para los humildes. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? ¿Alguna vez
por allá hace tiempo se discutía quiénes eran los pobres en espíritu. Y hay personas que pensaban que el pobre en espíritu es la persona que no tiene la capacidad de razonar bien por sí mismo, que tiene problemas mentales, que esos son los pobres en espíritu. Jesús no dijo que esos eran los pobres en espíritu. Cuando Él dijo de pobres en espíritu, se refirió a las personas que viven en esa dependencia, que son personas que tienen que depender, y en este caso depender de Dios, que tienen en su corazón un temor profundo, pero que a la vez saben que necesitan de Dios. Eso es el ser pobre en espíritu, porque el que es rico en espíritu lo que es altivo y arrogante, pero el que es pobre en espíritu se humilla, busca, dice como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Otros se fueron, pero Pedro dijo: ¿a quién iremos nosotros? ¿A quién iremos nosotros, Señor? Cuando Jesús les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Ahí está la puerta abierta. Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor? Eso es humildad, eso es ser pobre en espíritu. Es en ese sentido que Jesús lo dijo, porque se estaba refiriendo aún a ellos mismos, a los discípulos que habían aprendido a creer y a confiar en Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Oiga bien, a los pobres de este mundo. Y aunque Santiago allí se está refiriendo a pobres físicamente, económicamente, materialmente, se está refiriendo a esos pobres que han creído en Jesús, que han creído en Dios. Porque hay pobres que son altivos, hay pobres que no creen en Dios, pero hay pobres que sí creen en Dios. De esos pobres que creen en Dios es que dice Santiago: Dios los ha escogido para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bendito el nombre del Señor. Ahora Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso hace Dios con el humilde, con el que aprende a depender del Señor, a creerle a Él y a creer su palabra. Pablo dice: oren para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada, para que seamos librados de hombres perversos y malos, dice el apóstol Pablo. De los hombres perversos y malos debemos orar para ser librados. Es importante eso, Pablo lo dice. Es importante que usted aprenda a orar así. ¿Quién? Para que sean librados, ¿quiénes? Los siervos de Dios, los que predican el evangelio, pero también la iglesia en general. Usted, su familia, sus hijos, que seamos librados y sean librados de hombres perversos y malos. Hay que orar a Dios por eso, pero también debemos orar para que Dios ponga en nuestro camino y aún en el camino de nuestros hijos hombres y mujeres de fe, que les ayuden, que bendigan sus vidas en cuanto a alentarlos y ayudarlos a la fe. Dios también lo puede hacer. Que Dios les rodee de personas que en lugar de llenarlos de dudas, de incredulidad, de desprecio, de odio, los llenen de confianza, de seguridad, de esperanza, de fe en el Señor. Necesitamos orar, amados hermanos, que esos perversos y malos, Dios en su misericordia les permita que lleguen a convertirse a Él según su misericordia. Porque los ha habido muchos perversos y malos que se han convertido. Y gracias a Dios por ese gran poder del evangelio que convierte los corazones. Saulo de Tarso, qué terrible ese hombre. Él mismo cuenta el testimonio luego cuando le escribe a Timoteo y dice: yo fui blasfemo, yo fui esto, soberbio, injuriador, yo fui perseguidor de la iglesia. Pero Dios me recibió a misericordia. ¿No sería que había gente orando por Saulo de Tarso? Cuando Dios le dijo a Ananías: ven, para que te voy a mandar donde Saulo. Pero, Señor, ¿cómo así? Ese hombre persigue a tus hijos, a tus discípulos, y los mata y los lleva a la cárcel. Y él le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y este hombre
Se fue con miedo y todo, pero yo creo que ellos ya estaban orando porque sabían quién era Saulo, oraban por él. Y cuando llega allá encuentra a un Saulo orando, humillado y esperando que alguien viniera de parte de Dios a decirle un mensaje. Y él llega Ananías a decirle: Saulo, el que se te apareció en el camino me mandó a que orara por ti. Y oró por él, y Saulo estaba ciego hacía 3 días y el Señor le devolvió la vista. Y de ahí en adelante, gran siervo de Dios. Escribió casi el Nuevo Testamento, 14 cartas prácticamente escribió el apóstol Pablo. De él tenemos todo este contenido sagrado en el Nuevo Testamento. Así que, amados, hay que orar también por aquellos que en el momento quizá nos parecen perversos y malos. Dios puede cambiar esos corazones. ¿Cuánto lo creen? Ese corazón de su familiar que a usted le parece que está tan perdido y tan embolatado, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. El Señor lo puede hacer nueva criatura. Es lo que tenemos que creer, porque para Él no hay nada imposible. Dios puede cambiar esos corazones. Por eso pónganse de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. ¿Y por qué Pablo pidió oración? Porque él creía que la oración de la iglesia, que la oración del pueblo de Dios, Dios la escucha. Dios escucha la oración. Él creía que Dios podía responder. La oración no es en vano. La oración es necesaria. Por eso no dejes de orar. A veces la situación que uno ve, que uno escucha, lo que estamos viviendo en estos tiempos, amados, a veces le hace pensar a uno: uy, sí, ya como que se calmó, llegó el otro día, 2 días, uy, otra vez volvió y se prendió. Uy, Señor, y entonces estamos orando, Padre. No dejes de orar, no te canses de orar. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir esperando que el Dios Todopoderoso hará grandes maravillas, hará lo que solo Él puede hacer. Oremos al Señor y ore en esa dirección, por favor, que la palabra de Dios corra, aún en medio de este tiempo. Que la palabra de Dios corra en Buga, en el Valle, en Colombia, en el mundo. Ore, por favor. Dígale: Dios, te pedimos, Señor, que tú permitas que tu palabra no tenga impedimento. Ore, pídale al Señor que los obstáculos, que los impedimentos para la predicación del Evangelio sean quitados, sean derribados. Ore que aún los temores de hablar de Cristo sean quitados. Aún temores de tu propio corazón. A veces puedes mirar a ciertas personas, o amigos, o conocidos, o vecinos. ¿Te parece quizá imposible acercarte o hablarle? Ora primero a Dios. Que el Señor derribe temores. Que el Señor derribe esos obstáculos, esos impedimentos que comienzan en el corazón. Y dile: Señor, que tu palabra corra sin impedimento, sin obstáculo. Y ahora dígale también: Señor, que yo sea de esos cuyos pies son hermosos, porque voy a anunciar tu evangelio, porque voy a hablarle a otros de ti, Jesús. Dile: Señor, quiero ser respuesta a esa oración de que tu palabra corra. Quiero ser respuesta, que yo sea de esos que tú usas, Señor, para llevar la palabra, para correr a llevarla. Dile: Señor, aquí estoy. Usa mis pies para ir, usa mi boca para hablar, para anunciar de ti, Jesús. Háblale al Señor, háblale. Y dígale: Padre, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra caiga en buena tierra, como semilla, Señor, caiga en buena tierra y produzca 30, 60, 100 por uno. Que tu palabra caiga en buena tierra de tal manera, Señor, que muchos sean transformados, tocados, cambiados. Que tu palabra, Señor, haga el efecto y lleve el fruto para el cual tú la has enviado.
tu palabra poderosa, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, es potencia de Dios para salvación, para salvación. Oh Jesús, reconocemos que lo que nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, lo que el mundo necesita es tu evangelio, es tu palabra, es el conocimiento de tu reino, el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque aún todavía, Señor, tu evangelio es predicado, tu evangelio es anunciado. Gracias, Dios. Padre, gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y que de igual manera, Padre, podamos ser librados de hombres malos y perversos. Guarda a tus siervos, guarda a tus hijos alrededor del mundo, aquellos misioneros que están en lugares peligrosos, donde arriesgan sus vidas en la predicación del evangelio, donde es hasta prohibido, pero están ahí, Señor, para llevar tu palabra, para anunciar tu evangelio. Guárdales, protégelos. Gracias, Señor, por bendecir a tu siervo John James, su esposa, sus niños. Gracias por bendecir al equipo que están con ellos. Gracias por bendecir a los misioneros allí, en cada lugar del mundo, Padre amado. Glorifícate en cada pastor, cada familia pastoral, no solo en Buga, sino en Colombia y en el mundo entero. Guarda a tus siervos, tus hijos, Señor. Líbrales y líbranos de hombres malos y perversos. Seamos librados conforme a tu palabra. Padre amado, guarda a la iglesia, a cada familia, a cada hijo, cada hija tuya, Señor. Guarda a cada familia, Padre Santo. Líbrales, Señor, de hombres perversos y malos. Guárdales, líbrales, Padre amado, en el nombre de Jesús. Protege a tu pueblo, Señor. Protege tu iglesia, mi Dios amado. Padre glorioso, gracias. Gracias, Señor, por hacerlo. Porque ahora tu palabra nos enseña, nos muestra. No es de todos la fe. No es de todos la fe, Padre, pero gracias por aquellos, Señor, que son de fe y que serán de fe. Padre, gracias por aquellos, Señor, que creen, que creerán, que seguirán creyendo en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, que a ellos llegue tu palabra y ellos puedan conocerte a ti, Jesús. Obra, Señor, en esos familiares, obra en esos hijos, en ese cónyuge, obra en ese familiar, Señor, que aún no te conoce, que aún no ha entregado su vida a ti. Padre, tócalo, Dios, tócalo, Señor, tócalo, Padre. No nos dejes, Señor, desilusionar o desanimar cuando vemos quizá actitudes tan renuentes, actitudes, Señor, tan cerradas. Tú puedes hacer milagros grandes y poderosos, Padre. Gracias porque tú, Señor, puedes quebrantar la arrogancia, abatir la altivez, en el nombre de Jesús y por tu palabra. Padre, gracias. Tú harás grandes maravillas y veremos a muchos, Señor, veremos a muchos, Padre amado, que quizá hubo en tiempos que en su vida estuvieron rechazando, contradiciendo, yéndose en contra de ti, pero que vendrán, Señor, y se humillarán delante de ti, Jesús, y te reconocerán como el Señor de sus vidas, y te proclamarán Rey de Reyes y Señor de Señores, y vivirán para ti, Señor, y serán instrumentos en tus manos, y los usarás para salvar a otros, para salvar a muchos. Padre, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás, oh Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tener misericordia. Y Padre, que cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, seamos, Señor, ese instrumento en tus manos, Padre, y podamos asumir la responsabilidad de hablar de ti, de anunciar a Cristo a cada persona que tú nos permitas, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, guíanos por tu Santo Espíritu, mi Dios. Y gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer. Gracias, mi Dios de los cielos. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Padre. Les bendigo con paz, les bendigo, Señor, con la llenura de tu Santo Espíritu. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo para poder hablar con denuedo el misterio del Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Llena, Señor, con tu Santo Espíritu a tu iglesia. Y Padre, gracias, gracias, porque tú dijiste: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias por esa gran promesa. Hoy estás con nosotros, mañana estarás con nosotros, todos los días tú lo dijiste, Jesús. Gracias por tu presencia, bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, por traer protección sobre cada familia, trae provisión, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias por guardar y proteger a tu pueblo. Para la gloria tuya oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén, gloria a Dios.